Listo. Bueno, familia de AAA Consultores, lo que nos convoca hoy es mirar un poquito todo lo referente a esta pandemia que se vino a quedar, dijéramos, en el corto plazo dentro de las agendas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? A medida de la charla les voy a dar una serie de información como general, ¿cierto? De cuál es la mejor manera de afrontar esta pandemia, qué es lo que debemos hacer desde seguridad y salud en el trabajo. Y dos, como darles a ustedes la información como resumida, ¿cierto?, de los protocolos de bioseguridad que hemos venido implementando en AAA. ¿Listo? En el mes de marzo, antes de empezar en materia con el COVID, en el mes de marzo yo le envié a Miguel Ángel la información de los integrantes del comité paritario. ¿Esa información la tienen? ¿Se las transmitieron a ustedes? Creo que únicamente fue la reunión que tuvimos ese día, la que Andrés fue a la oficina, Sí. pero no más, nunca no nos han dado ninguna información. Ok, entonces denme por favor un segundo. Denme por favor un minuto. Bueno, les voy a compartir pantalla para que ustedes vean el mensaje que enviamos. ¿Me confirman por favor si lo ven? ¿Si ven ahí el mensaje en pantalla? Ahora sí. Listo, entonces, como integrante del COPAS, presidente principal, quedó Lady Lisette Contreras. Lady está en la sala. Creo que todavía no. ¿Sí estás, Lady? Presidente suplente quedó Edgar Gilberto Gómez. Secretario principal quedó Edgar Jiménez y secretario suplente quedó Daniel González. ¿Listo? Esos son los integrantes del COPAS. Y los integrantes del Comité de Convivencia, como presidente principal quedó Juliet Lorena Ballesteros, presidente suplente Freddy Andrés Marín, secretario principal Diana Ortiz y secretario suplente María Guerrero. ¿Listo? Así es como quedaron conformados nuestros dos comités, pues dijéramos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Uno que es el COPAS y otro que es el Comité de Convivencia. Los pongo un poquito en contexto sobre todo lo que está pasando, para dónde va todo este asunto del COVID, etcétera. Nosotros, el 27 de abril, la alcaldía informó que se iban a empezar una serie de reactivación económica, ¿de acuerdo? Una reactivación económica mirando dos puntos, dos frentes, como dos módulos de la economía. Uno que es la construcción y el segundo que era el sector manufactura. La construcción, cabe señalar, solamente se autorizó la reactivación económica para construcción de vivienda nueva, ¿de acuerdo? No usada, no remodelaciones, nada de eso entra ahí. Sola y única y exclusivamente vivienda nueva. Bien. Entonces, el segundo sector que se autorizó fue el de manufactura, ¿de acuerdo? Que según los lineamientos de 30 renglones que da este sector, la alcaldía autorizó 8. Entonces, ¿qué fue lo que determinaron ellos? Usted se puede reactivar, sí, pero me debe cumplir unos requisitos, ¿de acuerdo? Entonces ellos dijeron, se tiene que registrar la empresa, ¿de acuerdo?, en la alcaldía. En ese registro simplemente lo que hicieron fue determinar cuántas personas trabajan en la empresa, en qué horarios,
cuáles son sus medios de transporte, ¿de acuerdo? ¿Qué actividades van a desempeñar? ¿Sí? Si son operativas, si son administrativas, lo que sea, eso queda registrado ahí en el formato de la alcaldía. Entonces, lo que están mirando ellos en este momento son 3 aspectos. El primero, todo lo referente a protocolos de bioseguridad. ¿Listo? Protocolos que me permitan a mí determinar si vamos a volver a la oficina, ¿cómo vamos a volver? ¿En qué condiciones vamos a volver? ¿De acuerdo? ¿Qué lineamientos debemos seguir? ¿Cuáles son las normas de distanciamiento? ¿Debo usar o no debo usar tapabocas? Etcétera. Entonces, todo esto hace parte de los protocolos de bioseguridad. Ese es el primer módulo que está mirando la alcaldía para autorizar el reinicio, dijéramos, de labores, ¿sí? Para proceder con esta reactivación económica. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es ver en pantalla este formato en Excel de la alcaldía de Bogotá. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Listo, gracias. Bien. Ese formato de sedes y personal a cargo, dijéramos, en principio aplica para estos 2 sectores, ¿listo? Construcción y manufactura. ¿Qué es lo que pasa? El COVID es un virus que está constantemente mutando, él cambia, ¿de acuerdo? Entonces, toda la información normativa que ha salido en el país, pues claramente se ha ido determinando, se ha ido legislando de acuerdo con el avance de esta pandemia, porque a todos literalmente nos tomó desprevenidos, ¿de acuerdo? Nos tomó mirando para otro lado. Por eso es que, por ejemplo, el trabajo remoto en casa no está legislado, por eso es que los desplazamientos en este momento no están legislados y entran una serie de complicaciones que de una u otra manera vienen los ministerios a tratar de llenar esos vacíos que presenta la normatividad. Entonces, ¿hay normatividad en este momento para el tema del COVID? No, se está haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo sugiero es lo siguiente. La alcaldía está exigiendo unos registros, ¿de acuerdo? Hasta el 27 de abril, ellos dijeron, solamente se pueden reactivar 2 sectores económicos, construcción y manufactura. La próxima fecha de corte, si se me permite el término, se hará el 11 de mayo. ¿Listo? Entonces, el 11 de mayo mirarán qué opciones hay, qué otros sectores podemos incluir en esa reactivación, manejando qué horarios, etcétera. Entonces, lo que busca eso es que sí haya una reactivación, ¿cierto? Pero de manera muy progresiva, de manera paulatina, poco a poco. Porque ellos lo que están mirando es que se garantice, ¿cierto?, la vida de las personas. O sea, sí una reactivación económica, ¿cierto?, una continuidad del negocio, pero primando la salud, la seguridad y la vida de cada uno de ustedes. Entonces, lo que yo sugiero es que en lo que queda de esta semana, ¿cierto?, porque 11 de mayo es, creo que el otro lunes, en 8 días, lo que yo sugiero es que empecemos a diligenciar este formato que están viendo ustedes en pantalla. ¿Por qué? Porque así como le pidieron esa exigencia a esos 2 sectores, ¿cierto?, es muy probable que el resto nos lo pidan también, o sea, al resto de sectores. Ay, se me olvidaba algo importante, por favor. Mientras yo voy hablando, me ayudan, por favor, haciendo el registro de asistencia por el chat. Cada uno, por favor, me escribe el nombre completo, nombres, apellidos, el número de la cédula y el correo electrónico, por favor. ¿Me ayudan con eso? Con eso yo voy avanzando, ¿sí? Voy charlando y ustedes me ayudan con ese registro, ¿sí? ¿Me ayudan, por favor? Bueno, sí, señor. Se me olvidaba ese tema importante al principio. Bueno, dicho eso, seguimos acá. La empresa se debe registrar, ¿cierto?, por sedes, pues AAA solo tiene una sede, ¿de acuerdo? Entonces, la vamos a diligenciar acá. Toda esta información es para la empresa, ¿de acuerdo?
Dentro de las áreas comunes debemos hacer una medición en metros cuadrados. La zona de alimentación de la cafetería, ¿cuántos metros cuadrados tiene? Lockers, si hay lockers, ¿cierto? ¿Cuántos metros cuadrados tiene? ¿Cuál es la área? Los baños, los lavabos, sanitarios, duchas, etc. Todas esas áreas comunes debemos medirlas y evidenciar de acuerdo a esa medición. Bien. ¿Alguien me va a preguntar algo? Bueno. ¿De cuántos trabajadores es el aforo para uso de la zona para alimentación? ¿De acuerdo? Número de empleados administrativos, número de empleados operativos, y note aquí la hora del inicio y la hora del fin, ¿cierto? De la actividad que hace esa persona. Entonces, esto lo va a hacer la empresa, ¿de acuerdo? La empresa, porque es información general. La parte de los colaboradores entra aquí en esta tercera hoja de cálculo, que es la que le vamos a enviar yo creo que a Miguel Ángel, para que él, por favor, les envíe este Excel a ustedes, el que están viendo en pantalla, y cada uno, por favor, nos ayude diligenciando la información que se pide ahí. Con eso, al final del ejercicio, lo que hacemos es consolidamos todos los registros de ustedes en un solo archivo y nos queda, dijéramos, ese registro de la alcaldía listo para cuando nos lo soliciten, ¿de acuerdo? Cuando nos lo requieran, tengamos ahí el documento. Entonces viene el nombre, la sede en la que trabaja, ¿cierto? Tipo de identificación, el número, el teléfono de contacto, sexo, la edad, cuál es el número total de personas que vive con el empleado, ¿cierto? De las personas que viven con él, cuántas son mayores de 60 años, si es el caso, si no, pues queda en blanco, y cuántas personas menores de 18 años viven con la persona, ¿de acuerdo? Y aquí simplemente se registra con una X cuántas personas con condiciones de morbilidad preexistente viven con el empleado. ¿Cuáles condiciones de morbilidad? Pues las que están enunciadas acá. Diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, accidente cerebrovascular, etc. ¿Por qué se pide esta información? Porque claramente cuando una persona tiene una condición de morbilidad preexistente de las mencionadas ahí, pues claramente lo que va a pasar es que puede estar más vulnerable a contraer el virus, ¿listo? A contagiarse. Entonces, dicho eso, acá se menciona la localidad, el barrio de la residencia, el tipo de vía principal, ¿sí? Acá se va registrando la dirección y al final nos queda aquí, en este recuadro. El modo de trabajo, ¿cierto? Si es presencial. Andresito, qué pena, Andresito, te interrumpo un momentito. Le escucho que tú estás diciéndole a los muchachos que por favor ellos entren a diligenciar. La directriz es que todos los archivos deben estar encabezados por Miguel Ángel y él se comunica pues por teléfono, por la extensión con cada uno para alimentar todos los archivos, para tener un responsable de entregarte a ti o a ustedes los insumos. Entonces, todos los archivos que tú necesites, envíaselos a Miguel Ángel con copia a mí. Y la tarea es que Miguel Ángel debe hacer el diligenciamiento, llamar a las personas, pedir los datos y enviarte pues la documentación solicitada. Lo que pasa es que él tuvo un inconveniente ahorita con la mamá y no se ha podido conectar. Pero no te preocupes que yo lo organizo con él, ¿sabes? Perfecto. O sea, no es Miguel Ángel porque llegue a pasar algún inconveniente o alguna otra cosa, entonces va a ser con ley, visita de administrativo, la que se va a encargar, no, solamente una persona de AAA se va a encargar de alimentarte todas las tablas que tú necesites. Ok, ¿listo? Perfecto. Muchas gracias, qué pena contigo. Gracias por la aclaración, Camilo. Listo. Hecha esa aclaración, familia, entonces lo que les digo, si hay 14 colaboradores, necesitamos los 14 registros acá en este Excel. Debemos indicar el modo de trabajo, ¿cierto? Si es presencial o si es trabajo remoto en casa. Bien. Hora de entrada, hora de salida, los días laborales en los que va a trabajar, el cargo que desempeña, indicar el tipo de perfil, el tipo de trabajo y cómo se transporta al lugar de trabajo. Si en bicicleta, en automóvil, en moto, Transmilenio, SIT, taxi, etc. ¿Por qué? Porque claramente cada uno de esos medios de transporte pues tiene unas connotaciones y unas características diferentes. Entonces, esa es la información que, insisto,
tengamos la lista esta semana, ¿de acuerdo? Por si la otra, a partir del 11 de mayo, ya la alcaldía nos dice, hey, regístrese acá. Si eso pasa, pues ya tenemos la información ahí de primera mano, ¿de acuerdo? Y vamos a garantizar una continuidad del negocio. ¿Listo? Bien, entonces, esto hace parte del segundo módulo que está pidiendo la alcaldía. En este momento, ¿quiénes están revisando, analizando todas estas estadísticas, estos números, estos datos? Alcaldía de Bogotá, obviamente, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud. Entonces, estos tres entes van ligados, dijéramos, para revisar toda esta información, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Que hay una reactivación económica, entonces todos volvemos otra vez normal de 8 a 5 y como si nada, no. Cuando ellos piden esta información es porque yo puedo registrar ahí, tengo 14 colaboradores, ¿cierto? Todos van a hacer trabajo remoto en casa y el horario que van a manejar es de 8 a 5. Estoy diciendo cualquier cosa. Entonces la alcaldía me puede decir a mí, yo no le autorizo ese ingreso a usted, porque esas personas, de acuerdo con los cargos que usted me está mencionando, pueden hacer trabajo remoto en casa, ¿sí? O presencial. Es decir, nos pueden cambiar, ¿cierto? El modo de trabajo y los horarios. Porque ellos insisten mucho en algo y es, haga horarios flexibles. De hecho, en la locución de la alcaldesa anoche, o ayer, mejor, ayer domingo, ella decía que una de sus propuestas era manejar 4 horarios de entrada, ¿de acuerdo? La construcción, por ejemplo, pues ya empezó. Ellos entran a las 10 de la mañana y salen creo que a las 7 de la noche, tanto construcción como manufactura. Ahora, eso es un lineamiento general. ¿Cómo se va a ejecutar ese día a día, sí, esa administración de decir, ah, no, es que usted, ¿por qué entró a las 9, a las 8? O sea, es difícil, ¿de acuerdo? Pero, dijéramos, el lineamiento general así es como lo está determinando y contemplando la alcaldía. Entonces, el segundo módulo, insisto, es movilidad segura, que es el que estamos viendo en este momento en pantalla. ¿Qué necesitan determinar ellos? ¿Cuál es el punto A y el punto B? ¿De acuerdo? Y eso lo pasan a unos números, a unas estadísticas. Entonces dicen, el mayor corredor de tráfico de personas, dijéramos, en la ciudad, está entre Soacha, por poner un ejemplo, y Chapinero. ¿De acuerdo? Y de 100 personas evaluadas en ese trayecto, ¿cierto? Todas usan Transmilenio. Entonces, ahí es donde empiezan a tomar medidas, ¿cierto? De hacer un trabajo remoto en casa, que la gente consiga bicicleta, qué sé yo. O sea, sobre esa información que nosotros plasmamos acá, es que ellos toman decisiones. ¿Listo? Bien. Eso es el tema de movilidad segura, que es el segundo módulo que nos está pidiendo la alcaldía. Y el tercero y último es todo lo referente a salud pública. Nosotros estamos manejando en este momento una encuesta de autodiagnóstico del COVID. Ya se las voy a enseñar en pantalla. Esta es una encuesta, un formulario que tenemos de Google, ¿de acuerdo? Donde cada persona, ¿la ven en pantalla? Sí, señor. ¿Listo? ¿Cuál es la idea acá? Como nos están pidiendo un tema de salud pública, como ciudadanos de la República de Colombia, tenemos la obligación civil, moral, social y penal, tenemos la obligación de reportar nuestras condiciones de salud. ¿Listo? ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros necesitamos que ustedes, de manera individual, nos ayuden diligenciando esta encuesta a diario. Si el horario mío empieza a las 7 de la mañana, que todos tengamos claro que la primera actividad laboral que vamos a realizar es diligenciar esta encuesta. ¿Por qué? Porque al final de la semana nosotros vamos a consolidar las estadísticas y vamos a pasar a la alta dirección un informe donde le decimos, mire, de 14 personas, ninguna ha presentado síntomas. Vamos bien, ¿de acuerdo? Alguien presentó por 3 días un malestar, ¿de acuerdo? General y en la garganta. Y los últimos 2 días ha tenido fiebre. ¿Me explico?
Entonces, esa información nos permite a nosotros monitorear el estado de salud de cada uno de ustedes. ¿Listo? Entonces, esta autoencuesta, llamémoslo así, este autodiagnóstico del COVID, va ligado a una aplicación que se llama Coron App, que fue la aplicación que diseñó de una u otra manera el Estado colombiano para que todos los ciudadanos de la República de Colombia podamos reportar ahí en esa aplicación nuestro estado de salud. ¿Listo? Bien. ¿Cuándo vamos a registrar la información en Corona? Cuando yo tenga síntomas. ¿Cuáles síntomas? Los que están acá en pantalla. Fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, tos, dificultad para respirar, fatiga, escalofrío, dolor de músculos. ¿Listo? Si alguien presenta alguno de esos síntomas, nos debe reportar. ¿De acuerdo? Nos debe reportar. Ah, pero yo estoy haciendo trabajo remoto en casa. ¿Para qué reporto? No, nos debe reportar. ¿De acuerdo? Independientemente del sitio de trabajo físico que tenga la persona, nos debe reportar. Claro, él diligencia la encuesta. Pero si yo, insisto, tengo alguno de esos síntomas por uno o dos o más días, ¿cierto? Debo alzar la mano y decir, oiga, me he sentido mal en los últimos 2 días, me he sentido mal en los últimos 3 días. ¿Por qué? Porque esto lleva a una activación del sistema de salud, ¿cierto? Donde ya hay que hacer un reporte a la EPS, ¿de acuerdo? Y la EPS, en conjunto con la Secretaría de Salud, pues ya determina, ¿cierto? Si la persona debe ser hospitalizada, si tiene contagio, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, esta encuesta, familia, es clave para nuestro proceso dentro del sistema de gestión. Camilo, no sé ahí, según lo que me comentabas ahorita, como este es un link, ¿cierto?, que enviamos de manera digital, esto lo podemos enviar por WhatsApp, o sea, pues por celular o por correo electrónico. Pero entonces, según lo que me comentabas, esta yo sí creería que es mejor. Ah, no estaba. Esta encuesta yo sí creería que es mejor que cada uno la diligencie de manera individual. Sí, porque pues, es un estado. Andresito. ¿Cómo la ves, Camilo? Sí, señor. Mira, Andresito, ya esa tarea ya se organizó. El sábado les enviamos con el protocolo a los muchachos, tanto al correo electrónico, compañeritos de AAA, como en el grupo de AAA, está el enlace. Súper importante la recomendación que nos da Andresillo, digámoslo, los que no tengamos celular, pues para hacer el cargue, que también ya está ahí, el link está en uno de los mensajes que les enviamos el sábado, dice autodiagnóstico COVID. Los que no puedan hacerlo directamente por el celular es súper sencillo. También se los enviamos al correo electrónico de AAA y a los alternos. ¿Cuál es la idea? La recomendación que nos hace Andrés, que sea la primera actividad en el protocolo. Si ustedes leyeron el protocolo que les enviamos, muchachos, dice que es la primera actividad que debemos realizar al levantarnos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están diligenciando esa encuesta, ustedes mismos van a analizar su situación de salud o su situación de riesgo. ¿Y qué es lo importante? Que antes de salir de la casa ustedes determinen si me tengo que ir a trabajar, si estoy en disponibilidad, si estoy en capacidad médica, o de una vez, según lo que yo vi en mi encuesta, me doy cuenta que estoy en alto riesgo, que de pronto puedo tener alguna imposibilidad porque tengo malestar gripal, porque tengo una situación. Entonces no vale la pena que se salgan ustedes al transporte, se vayan a organizar para que cuando ustedes vengan en camino, de pronto Andrés nos llame y nos diga, mire que tal persona está vulnerable, no la dejen entrar. Entonces, antes de hacer todo ese proceso, es la primera actividad en el día y ustedes mismos hacerse su autodiagnóstico y definir. ¿Qué hacen? Llaman a su jefe inmediato. Según la encuesta, yo estoy viendo que tengo un alto porcentaje de maluquera, de gripa, tengo muchos síntomas malucos. Entonces su jefe les va a decir, tranquilo, no vaya, vamos a organizar y ya pues nos comunicaremos internamente con sistema de gestión para hacer el protocolo si hay necesidad de solicitar examen médico, ¿verdad? O no, simplemente es un resfriado que me dio, hoy no voy a ir a la oficina para no arriesgarme ni arriesgar a mis compañeros y ya ese resfriado me lo cuido hoy y ya mañana organizo la oficina o sigo en el proceso de trabajo en casa. Súper importante una recomendación que nos daba Andrés, y es los que estamos en trabajo en casa,
también debemos hacer ese autodiagnóstico todos los días, porque pues aparte de que estamos en casa, salimos a hacer actividades de pronto a nivel familiar, a nivel de proceso, que salimos a comprar una cosita, salir a comprar la otra, y podemos estar en ese proceso de alguna enfermedad respiratoria. Entonces, como sabemos que los que tenemos trabajo en casa, ya tenemos una planilla de cómo vamos a venir a la visita, a la oficina para sacar nuestras cosas o por alguna urgencia, es súper importante tener esa encuesta diligenciada para tomar las acciones pertinentes. Conclusión, lo que decía Andresillo que nos sugería, no es una sugerencia, muchachos, en el protocolo que les recomiendo que lo lean muy bien. Ahí hay parámetros claros de hora en que se debe hacer la actividad y algo que hablaba Andresillo, qué pena que me voy a volver un poquitico acerca de la cafetería. También en el protocolo está estipulado que máximo pueden estar 3 personas en la cafetería y que el break que vamos a tomar máximo será de 10-15 minutos, de máximo 3 personas como ese protocolo en la cafetería, porque pues de nada sirve que todos nos vayamos 15 minutos de 1:30 faltando un cuarto para las 2 y nos metamos todos en la cafetería a tomar el break. ¿Listo? Entonces, esos son como dos puntos a tener muy en cuenta de acuerdo con el protocolo para que ustedes lo miren bien, y pues la recomendación que nos está dando Andresillo es más que recomendación, es una obligación de diligenciamiento a primera hora todos los días del autodiagnóstico. Les recuerdo, está el link en el correo y en el grupo de WhatsApp de AAA-CPT. Así es. Listo, Camilo. Gracias por la intervención, hermano. Te agradezco. Bueno, sigamos acá. Entonces, con esta autoencuesta, ¿sí? Con esta encuesta de autodiagnóstico del COVID, cumplimos, dijéramos, ese tercer módulo que es salud pública. A mí no me gusta usar la palabra obligatorio, porque en lo personal no me gusta, me parece que hace ruido, es fea. Obligatorio, es que tienes la obligación. A mí no me gusta esa palabra. Pero con todo lo que ha venido pasando con este tema del COVID, todos los lineamientos que han venido sacando las diferentes entidades de salud y de trabajo, obviamente, se hace importante aclarar algo, y es todo lo concerniente al COVID es de obligatorio cumplimiento. ¿Listo? ¿Qué pasa? Si alguien, por ejemplo, no diligencia esta encuesta, ¿cierto? Y llega, Dios no lo quiera, a contraer el virus, se puede ver inmerso en problemas penales con la Fiscalía. ¿Por qué? Por no informar su estado de salud. Entonces, ahí es donde toma toda la relevancia del caso, porque no solamente concierne a seguridad y salud en el trabajo, sino que nos lleva a un ámbito penal, ¿de acuerdo? Y sería lamentable, nefasto, que uno de nuestros funcionarios, ¿no?, está en un proceso con la Fiscalía porque se contagió de virus, ¿cierto?, del COVID, y no nos informó el estado de salud. O sea, eso sería lamentable. Entonces, la idea de esta videocharla es que todos como que tengamos, ¿cierto?, las instrucciones claras, qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer, por qué lo debemos hacer, ¿sí? Y acatar esos lineamientos, esos protocolos de bioseguridad que ya la empresa estableció. ¿Listo? Bien. Entonces, esta es la autoencuesta, insisto, ya del COVID, ya la tienen en su correo. Como les digo, nosotros los viernes de cada semana vamos a enviar a la alta dirección el informe consolidado donde le decimos, mire, el estado de salud de la población es este, o sea, no hay problema, estamos bien. ¿Listo? Seguimos, pues obviamente, con la ejecución de todas las actividades que se requieren, ¿listo?, dentro del COVID. ¿Por qué? Porque lo que se busca es qué hacemos nosotros para mitigar ese riesgo de contagio. ¿Qué hacemos nosotros para salvaguardar la vida de cada uno de ustedes? ¿Listo? Bien. Entonces, ya les pongo acá en pantalla. Como algunas generalidades, ¿cierto?, a tener en cuenta en todo este aspecto de los protocolos de bioseguridad. A medida que avanza el tiempo, salen nuevas normas, nuevos lineamientos,
Si ustedes recuerdan, cuando empezó en marzo todo este tema de la pandemia, se hablaba de 1 metro de distancia, ahora vamos en 2. Se hablaba de que el uso del tapabocas era solamente para personas que tuvieran cuadros gripales o respiratorios, ahora todo el mundo lo debe usar. ¿A qué voy con eso? Este tema nos cogió a todos en el mundo despistados, ¿de acuerdo? Gobiernos, ministerios, alcaldías, a todo el mundo nos agarró mirando para otro lado. Y a medida que ha pasado el tiempo, ¿cierto? En estos 100 días han cambiado ciertos lineamientos. Entonces, lo que hoy es, mañana pueda que no sea. ¿Listo? Entonces, la información que vamos a dar es la que tenemos hasta hoy, 4 de mayo de 2020. ¿Listo? Siendo las 10:36. Bien. Una información general. El COVID-19 necesita un huésped para sobrevivir. ¿Listo? En el aire puede sobrevivir hasta por 20 o 30 minutos, dicen algunos científicos. ¿Cómo se transmite este virus? Pues por vía respiratoria, ¿listo? Vía oral. Cuando alguien estornude, cuando alguien tose, quedan esas gotículas, ¿cierto?, en el aire, y cuando yo paso por ahí, ¿cierto?, ya estoy siendo como un canal para tomar, para contagiarme, para adquirir ese virus. ¿Listo? Entonces, dicen algunos científicos que este virus puede sobrevivir en una superficie de metal por hasta 48 horas, en plástico hasta por 72 y en cartón por 24 horas. ¿Por qué traigo a colación esas 3 superficies? Porque las tenemos todo el tiempo en contacto. O sea, siempre estamos en contacto con esas 3 superficies. ¿Listo? Plástico, cartón y metal. Yo les sugiero algo. Sí, veámoslo como una sugerencia. En el tema de la cafetería, si mi memoria no me falla, allá hay horno microondas, ¿cierto? En la manera de lo posible, tratemos de no usarlo, ¿de acuerdo? Porque es una fuente de contagio muy grande. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere desde el sistema de gestión? Que cada quien lleve su portacomidas, ¿cierto? Hay unos que son negros, que tienen 3 compartimentos, 3 niveles, y esos lo que hacen es mantener la temperatura de los alimentos, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante esto? Porque el horno, por los materiales que él tiene, ¿cierto?, se necesita estar haciendo una constante desinfección de ese horno. Entonces, lo que yo sugiero es, desde el sistema de gestión, evitémoslo, o sea, hagamos de cuenta que no existe y cada quien lleve sus utensilios. Dentro de esto entra todo lo que son pocillos, cubiertos, platos, todo eso, en la manera de lo posible, cada persona llévenlo, ¿de acuerdo? No sé cómo funcione internamente ya en la cafetería y en la empresa, pero les doy esta recomendación general para que la acatemos en la manera de lo posible. ¿Listo? Bien. ¿Cuáles son las responsabilidades del empleador dentro del COVID? Capacitación de todo el personal en las medidas definidas en los protocolos. Garantizar la continuidad de las mismas. ¿Las mismas qué? Las mismas medidas. Bien. Aquí me detengo un poquito. Algo que nos están exigiendo es el cumplimiento de los protocolos. ¿Listo? Todas las capacitaciones, las charlas, los afiches, todo lo que enviemos nosotros desde seguridad y salón del trabajo para ustedes se debe leer, se debe revisar. ¿De acuerdo? En el tema puntual de las videocapacitaciones, ¿cierto? Hoy estamos convocados hasta las 12 del día. No todas las capacitaciones van a ser así de largas. Hay unas que durarán 15 minutos, otras 10, otras 30 minutos, algunas 1 hora, ¿sí? Según el tema, dijéramos, se da como el tiempo de exposición. Pero la asistencia a estas videocharlas, familia, es obligatoria. ¿Por qué? Ya se han presentado casos de empresas que frenan su reactivación económica porque al momento de yo decir, mire mi protocolo de bioseguridad, buenísimo,
¿Y lo socializó? Sí, claro, mire, nos reunimos. Ah, ok. Pero usted me dice acá que son 20 colaboradores y la charla la recibieron solo 10. ¿Y los otros 10 dónde están? Ah, no, es que no se pudieron conectar, es que no estaban, estaban haciendo no sé qué. Nos devuelven el protocolo y no podemos empezar labores. O sea, nos cierran la empresa, ¿sí? De una u otra manera, de manera temporal. Porque lo que argumenta el gobierno es, usted no está, ¿sí?, acatando la instrucción del protocolo y esas 10 personas, pues siguiendo el ejemplo, esas 10 personas que quedaron por fuera, pues simple y llanamente no saben cómo protegerse, ¿de acuerdo? No tienen la información de cómo protegerse ante un posible contagio de COVID. Entonces, familia, los insto a lo siguiente. Nosotros ya estamos determinando, ya estamos en la ejecución de hacer el plan de capacitación. Ya más adelante se los enseño. Ya tenemos los temas que debemos capacitar. Lo que estamos determinando en este momento es qué días, ¿cierto? Y qué horarios vamos a manejar para esas capacitaciones. Entonces, a lo que yo voy es, necesitamos generar una presión social, ¿de acuerdo? En el sentido de que entre todos nos obliguemos a asistir a la videocharla que se determine para el COVID. Por ejemplo, pasemos esto a números. En este momento en sala hay 17 personas, ¿de acuerdo? Hay 2 personas externas en este momento, Juan Guillermo y yo. O sea, nos quedan 15. ¿Alguien me recuerda, por favor, la cantidad de colaboradores de AAA? ¿Alguien que me ayude, por favor? ¿Cuántos colaboradores tiene la empresa en total? ¿Nadie? Bueno, gracias. Por el chat nos dicen que hay 16 personas. Cree que hay 16 personas más o menos. Ah, listo, Juan Guillermo, gracias, hermano. O sea, si hay 16, ¿cierto? Hay 15 en este momento, es decir, nos faltaría una persona, que según entiendo, según lo que comentaba Camilo, puede ser Miguel Ángel, ¿de acuerdo? Que no pudo conectarse. Entonces, ¿a qué voy con esto, familia? Claramente, como este material está quedando grabado, ¿cierto? A las personas que hagan falta, pues se lo enviamos para que lo tenga, para que lo revise y nos ayude con el registro de asistencia. En resumen, si tenemos 20 capacitaciones y hay 16 colaboradores, necesitamos el registro de asistencia de los 16 a todos los temas de capacitación. ¿Listo? No podemos darnos el lujo de que nos cierren la empresa temporalmente solo porque una persona no participó en una charla, en una actividad. ¿Listo? O al menos de mi parte, pues no me gusta trabajar así. ¿Me siguen? Entonces, les comento para que entre todos, dijéramos, hagamos esa presión social, en el buen sentido de la palabra, si se me permite el término, y todos, absolutamente todos, nos involucremos en este proceso. ¿Listo? Bien. Disminuir los riesgos frente a la exposición del coronavirus. Esto incluye flexibilización de horarios, favorecimiento del trabajo remoto, etc. ¿Qué ha insistido la alcaldía en este punto? Ellos dicen, tenemos que reactivarnos. Ok, pues vamos a reactivar. Una de las maneras que están haciendo es revisando cargos, funciones y horarios. Y ellos, de manera general, nos pueden decir, después de revisar, por ejemplo, el Excel que les mostré al principio, ¿cierto? El del registro, la alcaldía está en la facultad de decir, ah, usted tiene aquí 20 personas. Ok. Y me dice que todas están haciendo trabajo remoto en casa. Y según los lineamientos que tengan ellos, nos pueden decir esos 20 puestos, esas 20 personas, ¿cierto? Pueden trabajar en la oficina. O sea, lo que les quiero dejar es, nos pueden cambiar
los horarios y el modo de trabajo, si es presencial o remoto en casa. ¿Listo? Entonces, es para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué dijo la alcaldesa Claudia ayer? Vamos a establecer 4 horarios, ¿de acuerdo? 4 horarios para que las personas manejen, pues, alguno de los 4, ¿cierto? Según la actividad económica. Y 2, revisando, insisto, si va a trabajar de manera presencial o trabajo remoto en casa, que no es lo mismo que el teletrabajo. ¿Listo? El teletrabajo es muy diferente, tiene unas connotaciones legales diferentes. El trabajo remoto en casa, hasta ahora el Ministerio de Trabajo lo está legislando. Lo que hizo el Ministerio en la circular 21, ¿cierto?, de abril, lo que hizo fue como darle la opción a las empresas de poder hacer trabajo remoto en casa, ¿de acuerdo? Pero está mal dicho o mal nombrado decirle teletrabajo, porque es un término incorrecto. ¿Listo? Se los comento pues para que hablemos todos el mismo idioma. Se llama trabajo remoto en casa. Bien. Brindar los elementos de protección que se requieran para el cumplimiento de las tareas. ¿Qué nos pide el ministerio a todos? Usted debe suministrarle a la gente tapabocas, gel antibacterial y uso de alcohol, ¿de acuerdo? Para limpieza de herramientas. Ustedes en la tarea diaria que desempeñan, Angélica Guerrero, en lo que tú haces en la empresa, ¿tú crees que usas herramientas? ¿Sí o no? No, solamente uso el computador. Ok. ¿Qué dice Diana Ortiz? Sí, claro, el computador es una herramienta de trabajo, entonces sí utilizamos herramientas de trabajo. Ok, ¿y manuales, herramientas manuales, utilizas? Pues no sé si se podría tomar como el esfero, la cosedora y ese tipo de herramientas de trabajo. Así es. Gracias, Diana. Okay. Una herramienta manual es algo que me ayuda, ¿cierto? Como una extensión de mi mano, me ayuda a mejorar el trabajo manual que yo desempeño. No es lo mismo yo quitar un gancho de cosedora con las uñas a un sacaganchos. ¿Me explico? Por eso es la herramienta manual. Entonces, ¿a qué voy con esto? Herramienta manual se considera desde un sacaganchos, una perforadora, una cosedora, una guillotina, unas tijeras, un bisturí. Todo lo que me ayude a mí manualmente se considera herramienta. Entonces, dicho eso, ¿requeriríamos tener alcohol a la mano? Sí, señor. Así es. Entonces, entregamos tapabocas, gel antibacterial y alcohol. ¿Qué es lo que yo sugiero? Ustedes ven en pantalla en este momento un frasquito de 50 mililitros. Este es un frasquito de gel antibacterial que yo cargo en mi bolsillo de la camisa y lo tengo siempre a la mano. Como estamos hablando de un tema de desinfección, ¿cierto? Es importante que ese producto lo tengamos a la mano, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para evitar que por el solo hecho de tener que desplazarse hasta la otra oficina o hasta la recepción, lo que sea, ¿cierto? La gente lo que dice es, uy, no, yo tengo acá mucho trabajo, no me desplazo hasta allá, ¿cierto? Y no hago el proceso de desinfección. Entonces, a lo que yo voy es, la empresa nos debe dar esos elementos. ¿Listo? Guantes de nitrilo. No se requiere, solamente los usan personas que se dediquen a manejar residuos biológicos, residuos orgánicos en manejo de tapabocas, en manejo de guantes, ¿sí? Los profesionales de la salud, la gente de seguridad, la gente de los domicilios, por ejemplo, ellos requieren los guantes, ¿listo? Para la tarea administrativa de ustedes, los guantes no son requeridos, ¿de acuerdo? Si hay una persona que nos va a ayudar en la parte de recepción, lo que nos dice la norma es debemos aislar esa parte, ¿de acuerdo? Ya sea en vidrio, hacerle como una especie de garita, hacerle como una especie de ¿de qué?
cabina, si se me permite el término, donde lo separemos o con vidrio, o con fibra de vidrio, o plástico, ¿sí? Acrílico, algo así, separar esa parte. Y esa persona de recepción que tenga su careta, ¿de acuerdo? ¿Por qué la careta es importante acá? Porque ella es la que va a estar atendiendo al personal y va a tener más contacto físico con clientes, visitantes, etcétera. ¿Listo? Entonces, esos son los elementos que, dijéramos, los ministerios están exigiendo. Bien. Andresito, qué pena. Promover Andresito, qué el pena. uso de la aplicación Corona para registrar allí el estado de salud. Andresito, qué pena, me regalas un segundito, te hacemos una pregunta con respecto a lo que nos decías de la correspondencia. Lo que pasa es que la recepción o el edificio no nos va a autorizar que los mensajeros, digamos lo que el proceso de recepción de nosotros que es recibir paquetes de las facturas que nos traen los hospitales y digamos lo que es papelería, el proceso de papelería, sobres de Manila. Sí. La administración no va a autorizar el ingreso, pues digámoslo así, después de la recepción del primer piso al 9º piso. Sí. Cada vez que venga una empresa de mensajería, ellos nos van a llamar y nosotros tenemos que bajar. Sí. Entonces, esos protocolos que tú nos das es para la niña de la recepción cuando la persona ingresa. Lo que planteamos nosotros acá para nosotros AAA bajar a recoger la correspondencia, tú me corriges si debemos cambiar eso en el protocolo, es que la persona que está asignada para la tarea en este caso es Brian Camilo o en su defecto Lady Contreras o Camilo Núñez. Uno de nosotros tres de administrativo, cuando llegue y nos avise la recepción debemos bajar. ¿Qué implementamos nosotros? El que vaya a bajar debe colocarse la careta protectora, colocarse los guantes, bajar y recibir el paquete. Al llegar a la oficina, colocarlo en el lugar donde dejamos, digámoslo, todo lo de un poco de aislamiento para desinfección, aplicarle el alcohol desinfectante, destaparlo, lo que es de botar de sobres, guardarlo, o sea, botarlo en su puesto, pues digámoslo así, en su lugar de depósito, la correspondencia dejarla en el escritorio para hacer la clasificación e inmediatamente irme a bañar las manos. Nosotros le colocamos ahí que para hacer ese proceso hay que bajar con la careta y con los guantes. Según lo que tú nos estás diciendo, ¿no habría necesidad de colocarse los guantes para bajar y subir? No. No, en este momento no. O sea que lo podemos dejar, es que bajamos con la careta de seguridad, porque es que abajo en la recepción no tienen, digámoslo, esa división que tú nos dices a nivel del plástico y del acrílico, de la división. Entonces el mensajero nos va a entregar personalmente y la distancia va a ser mínima. Sí. Entonces nosotros le decimos al que baje de nosotros tres, bajar con la careta, recibirle, pues ya no bajaríamos con los guantes, subir, desinfectarlo, destapar el sobre y automáticamente irme a lavar las manos y regresar para continuar con la tarea administrativa de ese paquete. Sí. Ok. Pues Entonces, digamos lo que... ahí no Listo, habría, listo. Súper bien. Y la otra recomendación, el otro puntico que quería comentarte para ver si tú qué opinas del proceso, es que entre los elementos del kit de seguridad, digámoslo externo, nosotros les entregamos una careta de protección. Hoy la tenemos todos acá en la oficina, pues porque habemos muchas personas y estamos como interactuando mucho hoy en la organización. Pero la idea es que esta careta la utilicemos sobre todo en afluencias y en transporte público. La pregunta es, ¿hay necesidad de que la utilicemos acá dentro de la oficina teniendo en cuenta que no tenemos atención al usuario ni atendemos visitas, sino como lo que tú dices, estamos cada uno en nuestro puesto de trabajo, ya hicimos la adecuación del aislamiento pertinente para estar cada uno a más de 2 metros? ¿Habría necesidad de usarlo? No. Okay. No. ¿Qué nos pide en este momento el ministerio? Yo voy a hablar de lo mínimo que debemos tener, ¿sí? Lo mínimo que debemos cumplir. Lo que se haga de más, pues no sobra, ¿de acuerdo? Pero está de más. Porque el ministerio, dijéramos, estableció unos mínimos. Primero, tapabocas para todo el mundo, ¿de acuerdo? Debemos establecer un punto de residuo biológico, llámese una caneca roja o una bolsa roja, ¿de acuerdo? Ahí vamos a depositar los tapabocas del día, los guantes que se usan el día, etc.
Entonces, lo primero son los tapabocas. ¿Listo? Habilitar de una u otra manera el punto de residuos biológicos, que en este caso son los tapabocas, ¿de acuerdo? Los guantes, etc. ¿Quién determina cada cuánto se debe cambiar un tapabocas? La ficha técnica y el registro INVIMA de cada uno, ¿de acuerdo? Por eso la importancia de tener el tapabocas y dijéramos el soporte técnico de esas condiciones que él presenta. Si me dura 6 horas, porque acordémonos que los tapabocas, ¿cierto?, van ligados al uso. Entonces, ellos se toman es por horas de uso, ¿de acuerdo? Entonces, hay unos de 6 horas, hay otros que duran 8, hay unos que dicen que son lavables y que alcanzan a durar 15 días, ¿sí? Lo que hay que determinar en esos casos es cuántas horas de uso yo lo puedo tener, ¿de acuerdo? Este hay que estarlo cambiando si es desechable. ¿Por qué? Porque si yo no lo cambio, pues se me va a convertir en una fuente de contagio brutal, muy grande. Va a ser antihigiénico, va a albergar virus y bacterias, ¿me explico? Entonces, lo que estamos buscando de preservar la salud, un mal uso del tapabocas, pues claramente nos lo va a revertir. Entonces, el tapabocas, ¿listo? Los guantes, insisto, solamente los requiere personal, médico o profesionales de la salud, gente que hace domicilios, gente que entrega pedidos, gente que está en vigilancia privada, ¿sí? La gente de seguridad, y los que manipulan, ¿cierto?, estos residuos, que en este caso se convierten en residuos biológicos, que son los tapabocas. Bien. Lo otro que nos está pidiendo el ministerio es garantizar una aireación, una ventilación en las oficinas, ¿cierto? 2, que se cumpla el distanciamiento de los 2 metros. Esto a fuego. En el requerimiento, nosotros tuvimos la semana pasada, el 30 de abril, que fue, permítanme, yo miro acá, el 30 de abril fue jueves. Nosotros trabajamos con un cliente hace un año. Y en febrero del año pasado, ese cliente dejó de trabajar con nosotros, por X y Y razón. El 30 de abril, ¿cierto?, me llama el señor y me dice, venga, Andrés, venga, es que me ayude, hermano, porque dejamos el tema del sistema de gestión a un lado, pasó como a un segundo plano, y no le vamos a meter el diente a eso, o sea, está quieto el asunto del sistema de gestión. Y me llegó este requerimiento. Entonces, él me envió el requerimiento del Ministerio de Trabajo, y lo que me permitió a mí evidenciar es cómo está pensando el legislador, ¿sí? Cómo está pensando el ministerio en cuanto a la solicitud de información. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Cómo lo están pidiendo? ¿Cómo lo evidencio? ¿Sí? Entonces, claramente ya estamos en la asesoría a ese cliente para que dé respuesta al ministerio, pero lo que les digo, para mí, ¿cierto? Y mi comunidad de clientes, pues me permite ver, evidenciar de qué manera el legislativo está pensando, ¿me explico? ¿Cómo está asumiendo esta responsabilidad de vigilancia, de control, de inspección? Entonces, dentro de esos requerimientos está clave garantizar los 2 metros de distancia. Eso es fundamental. Porque nos piden registros fotográficos, ¿de acuerdo? Si ustedes miran, por ejemplo, en el registro de la alcaldía que les mostré al principio en el Excel, ahí se habla de una medición de las áreas en metros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados tiene nuestra cafetería? ¿Cuántos metros cuadrados tiene el baño? ¿Sí? ¿Cuántos metros cuadrados tiene la parte del sanitario, el lavabo, etcétera? Entonces, todo eso, ¿qué es lo que buscan ellos? Mirar las áreas sociales donde hay, ¿cierto?, afluencia de personas, si cumplen con el tema de los 2 metros de distancia. Eso es importante garantizarlo y cumplir, ¿de acuerdo? Acordémonos, todo esto nace, es para la salud y la vida de cada uno de ustedes. En cada uno de nosotros está garantizar ese cumplimiento, ¿de acuerdo? Y no hacerlo tanto por un cumplimiento legal, que sí es importante, claro que sí, pero hagámoslo más por un tema de conciencia, ¿listo? Por preservar la vida nuestra. Entonces, esos son como los lineamientos que está pidiendo en este momento el Ministerio de Trabajo. Y yo siempre indico algo y es,
la medida, la mamá de las medidas preventivas, ¿cierto? O sea, la más, le llamo yo, es el distanciamiento social. O sea, esa es la más importante, esa es la mamá de las medidas. De ahí se desprenden otras, ¿sí? Ah, nos vamos a reunir. Bueno, garanticemos los 2 metros de distancia. Ah, tú entras a las 7 de la mañana, yo entro a las 9, tú a las 11, tú a la 1 y vamos, sí, haciendo horarios flexibles. Esas son otras medidas, dijéramos, secundarias, pero la mamá de las medidas, insisto, la principal es el distanciamiento social, o sea, trabajo remoto en casa. Bien, y por último, una de las obligaciones de la empresa es reportar a las EPS como a las RLs los casos sospechosos de COVID. Una aclaración ahí de unas preguntas que me salieron en unas videocharlas que di la semana pasada. Si yo estoy haciendo trabajo remoto en casa y me contagio de COVID, ¿se considera enfermedad laboral o accidente de trabajo? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué dice Wilson? Wilson. Sí, señor. Hola, Wilson. ¿Sí escuchaste la... ¿Cómo estás? ¿Cómo vas, La hermano? repite nuevamente. Bien, bien. Ah, bueno. ¿Enfermedad laboral? Dirías tú, en tu conocimiento, tranquilo. ¿Tú dirías que Sí, se señor. considera enfermedad laboral? Sí, señor. ¿Por qué? Bueno, no, laboral no sería porque estaría en casa, ¿no? Pero entonces igual tendría que seguir los protocolos, pero si en caso tal de que me llegue a contagiar, ya sería de pronto si voy a la tienda o algo, ¿no? Entonces no sería enfermedad laboral. Así es, Wilson. Gracias, hermano. Gracias por la intervención. No se considera ni accidente de trabajo ni enfermedad laboral, ¿listo? En este momento lo que estableció el ministerio es única y exclusivamente se considera enfermedad laboral cuando la contrae alguien profesional de la salud, ¿listo? Médicos, enfermeros, etcétera. Esa gente profesional de la salud que están, dijéramos, en ese contacto con los contagiados, con ese contacto directo, ahí se considera accidente de trabajo y enfermedad laboral, ¿listo? Si mañana la normatividad nos cambia, que es lo que he venido diciéndoles ya, o sea, esto está en constante cambio, lo que es hoy, pueda que mañana, pues les estaremos informando, ¿listo? Simplemente se considera en este momento enfermedad común y claramente pues la EPS entra a asumir sí, todos los pagos y demás connotaciones ya de salud, de indemnizaciones, costos, pagos, etcétera. Bien, si yo tengo un posible contagio, tengo algunos síntomas, ¿debo ir a la EPS? No. ¿Debo ir por urgencias? No. La idea es no saturar, no sobresaturar el sistema de salud. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una sintomatología, yo llamo a la EPS, ¿de acuerdo? Y ella es la que me hace a mí como un cuestionario y de acuerdo con las preguntas que yo respondo, ¿cierto? Ellos me dicen, ah, no, usted puede tener es un tema viral, respiratorio, porque acordémonos que el COVID es una enfermedad respiratoria, ¿listo? Entonces, se confunde muchas veces su sintomatología con una gripa común, ¿de acuerdo? Con una gripa normal. Entonces, si todos por un cuadro respiratorio, por una congestión, una gripa, acudimos a las urgencias, sí, por todo este tema de la información, del COVID y tal, pues vamos a sobresaturar el sistema. Entonces, lo que se insta es, no vamos a ir a urgencias, vamos a llamar, vamos a reportar y según, insisto, las respuestas que demos a cada una de esas preguntas nos van a atender, ¿de acuerdo? ¿En qué? Secretaría de Salud, EPS, coordinan, ¿cierto?, un traslado de la persona al hospital, ¿de acuerdo? Así es como está funcionando en este momento. Bien. ¿Cuáles son las responsabilidades de los trabajadores en todo este tema de los protocolos de bioseguridad? Todos los protocolos durante el tiempo que permanezcan en las instalaciones de la empresa o en el ejercicio de las labores. Más adelante les voy a tocar un punto y es el trabajo remoto en casa. ¿De acuerdo? ¿Para qué les comento eso? Para que lo tengamos ahí en el radar y comprendamos algo y es
Esto en este momento en el país no está legislado, ya